Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en Grupo Nación, mi nombre es Fernando Chávez Espinac y esta tarde le pedí a Carlos Sandoval del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica que nos acompañara para discutir uno de los temas que en la agenda noticiosa más ha sacudido la opinión, pero que además más preguntas nos ha hecho plantearnos, ¿verdad? Y que más cuestionamiento nos pone de cara al futuro, que es la situación de la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Como bien sabemos, y recapitulando un poco, el gobierno Trump impuso una política de cero tolerancia para los migrantes que crucen de forma irregular la frontera hacia Estados Unidos, y además una política de separación de familias y de judicialización de los casos de los diferentes migrantes que llegan a Estados Unidos, de tal modo que se le provocó el mayor escándalo probablemente que ha vivido hasta ahora su gobierno, y ahora queda de ver qué sigue. Entonces invitamos a Carlos Sandoval, un investigador con muchos años de experiencia en el tema de migraciones, pero que además el año pasado publicó un libro, No Más Muros, y participó en la producción de un documental, Casa en Tierra Ajena, que precisamente echa una mirada a este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a las personas que nos ven y nos escuchan esta tarde. Claro, y eso es importante. Si tienen preguntas o comentarios que puedan hacerle a Carlos, bienvenidos, y yo aquí las comparto. Bueno, vayamos al contexto general. Cuéntenos un poco de No Más Muros y Casa en Tierra Ajena, para que entendamos el contexto en el que usted se empapa de esto. Bueno, yo he estado viajando por Centroamérica en 3 ocasiones durante los últimos, diría, 7 años ahora. La primera vez fue para escribir este libro que se llama No Más Muros, cuyo título no tenía presente lo que iba a pasar con Donald Trump, ¿verdad? Fue tristemente un anticipo, y yo lo que procuré hacer en el libro fue pues describir por qué es que las personas en Centroamérica dejan sus países. Esa era la pregunta fundamental, y la otra pregunta es cómo se ha venido cerrando la frontera, y el resultado de esto es que pareciera que las personas se ven obligadas a salir de sus países y se ven imposibilitadas a llegar a los Estados Unidos, quedan como en una trampa. Y luego fuimos a producir con colegas de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, el documental Casa en Tierra Ajena. Ambos, tanto el libro No Más Muros como Casa en Tierra Ajena, dicho sea de paso, están en la web por si alguien los quiere revisar. El documental también procura responder estas dos preguntas y agrega una que también es muy importante, que es el tema de la esperanza. Es decir, que en medio de tanto control, de tanta tristeza que se vive en la migración centroamericana, también hay muchas redes de apoyo. En México hay un enorme tejido de apoyo de iglesias, de comunidades que apoyan a los migrantes en este viaje de más de 3.000 kilómetros desde la frontera de Guatemala con México hasta la frontera de México con los Estados Unidos. Bueno, ahora, a partir de esa experiencia, ¿cómo podemos describir el proceso que viven los migrantes centroamericanos que recorren estos 3.000 kilómetros? Yo diría que una primera idea es que la migración hoy es una obligación y no es una decisión. Es decir, la migración hoy en Centroamérica es una migración forzada, yo diría por 2 grandes factores. Uno es la falta de empleo que ha sido crónica en nuestra región, pero que últimamente, sobre todo para la gente joven, es mucho más difícil. Y el otro tema es la violencia criminal. Es decir, hoy en El Salvador, en Honduras y Guatemala especialmente, si no se paga extorsión casi que no se puede vivir. Y el año pasado volví a Centroamérica en un proyecto que en la Universidad de Costa Rica le llamamos Cátedra Humboldt, que consistió en hacer una encuesta con jóvenes residentes en comunidades de cada una de las capitales de Centroamérica. Y por ejemplo, uno de los datos impresionantes para nosotros es que de 1.500 personas entre 14 y 24 años que encuestamos en las distintas capitales, el 50% se iría de su país si pudiera. 50% es una cifra estremecedora, porque nos dice definitivamente que las La sociedades... mitad se iría, la mitad de los muchachos y las muchachas si pudiera se irían. Claro, nos dice definitivamente que las sociedades centroamericanas no están respondiendo ni a su propio crecimiento ni a las presiones que genera las áreas donde sí han tenido éxito, porque al fin y al cabo han abierto algunas oportunidades de empleo, pero parecieran ser insuficientes. Sí, y lo otro que es muy significativo que estemos conversando este tema hoy acá, es que hace 30 años y unos meses se firmaron los acuerdos de Estípulas II. Los presidentes de entonces
dedicaron los acuerdos escrituras 2 a los jóvenes de aquella época, Sí. a los jóvenes de hace 30 años, que son ahora quienes tienen 50 y tantos años y que son en muchos casos los papás y las mamás de los muchachos que se están yendo o tratándose de ir a México y a los Estados Unidos. Es decir, que 30 años después de los acuerdos de paz, volvemos a una Centroamérica en crisis, Claro. desgarrada, diría yo, en la palabra que caracterizaría la vida hoy en Centroamérica. Ahora bien, ¿cómo podemos describir y comprender las condiciones en las que viajan estas personas? Bueno, una primera indicación que podríamos hacer es que, a diferencia de las personas costarricenses, el resto de centroamericanos y centroamericanas ocupa visa para ingresar a México. No se puede entrar de manera documentada a México si no se tiene visa. Y como los requisitos son difíciles de cumplir, muchas de las personas centroamericanas viajan sin visa. Eso les obliga a tomar rutas en donde no haya retenes. Claro. Y eso, por ejemplo, introduce la imagen del tren, llamado La Bestia, que es una de las formas de ir recorriendo esos más de 3.000 kilómetros que hay de frontera a frontera. Y luego, bueno, está el otro reto, que es cruzar la frontera de México con los Estados Unidos, que del lado mexicano está tomada por quienes hacen negocio con la migración, ¿verdad? Y que le cobran a usted al menos $1,500 por solo cruzarlo. Y del otro lado está todo el control de la patrulla fronteriza y de todas las formas más digitales de control del territorio, que hace muy difícil que alguien pase si no cuenta con ayuda. Hagamos un breve repaso histórico. ¿Cuándo se empieza a intensificar este tipo de migración y hacia qué año se institucionaliza, por decirlo de alguna manera, ese sistema de coyotaje y el Sí, sistema de tren? eso es muy interesante, porque fíjese usted que se está por cumplir un siglo de que se empezó a solicitar un documento de viaje para ingresar a los Estados Unidos. Pensemos que la frontera de los Estados Unidos ha cambiado mucho, porque buena parte de México, hasta mitad del siglo XIX, formaba parte de una buena parte de Estados Unidos formaba parte de México, como también una parte que hoy forma parte de Chiapas formaba parte de Guatemala. Es decir, las fronteras nunca han sido las mismas y en nuestra región menos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo la migración empieza a ser más tema? Yo diría que a mitad de los años 80. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuáles factores incidieron en eso? Bueno, aparte de la guerra, que es como el gran... Sí, ¿verdad? disparador. Hay un conflicto en Centroamérica que obliga a mucha gente a irse, ¿verdad? Miles de salvadoreños y salvadoreñas salieron de su país en la década de 1980 y empieza a hablarse de migración ilegal, ¿verdad? En los 90 se pone en California en vigencia algo que se llama la Operación Guardián, que es quizá el primer gran esfuerzo de vigilancia fronteriza más sistemática. Se empieza a construir el muro, algo que en medio de la retórica diaria tal vez no se tiene muy claro, es que de los 3.000 y tantos kilómetros que tiene de frontera México y los Estados Unidos, más o menos la mitad ya tiene muro. Sí, tienen alguna especie de ¿Verdad? Y protección. no es fácil saltárselo porque es una pared suficientemente alta para no poder alcanzarla uno antes de que la patrulla fronteriza lo note. ¿Dónde no hay muro? Bueno, hay sobre todo en las zonas de desierto, que es donde, por ejemplo, es el desierto que conecta a Nogales, Sonora, con Nogales, Arizona, donde Trump quiere construir el muro y que lo está encontrando muy difícil. Claro. Por el tema del presupuesto, pero también porque constructivamente no es fácil trabajar a 45 grados. Sí, total. ¿Verdad? Es un calor extenuante el que se dice. Sí, las condiciones no favorecen este tipo de proyectos de infraestructura, Pero que de digamos todos que, modos es costosísimo. como no, digamos que de mitad de los años 80 ahora es que hemos venido teniendo esa escalada, ¿verdad? Tampoco sería correcto decir que el tema de la migración entró con Trump. Sí, claro. Tiene un antecedente y es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, sí, él ha sido particularmente persuasivo en colocar la migración como el centro de su política. Antes de pasar a eso, quisiera retomar Sí. una pregunta que nos están haciendo, Sí, que es
¿Cuántos jóvenes costarricenses desean irse del país? ¿Estamos muy largo o muy cerca del resto de países centroamericanos? Sí, primero, bueno, muchas gracias a la persona que amablemente nos escribe. La encuesta la hicimos de la siguiente manera. Tomamos una comunidad empobrecida de cada una de las capitales. Por ejemplo, acá en San José tomamos la comunidad de La Carpio, en El Salvador una comunidad que se llama Popotlán, y así fuimos escalando. Empezamos en San José y terminamos en una comunidad en Ciudad de Guatemala que se llama El Limón. Acá más o menos el 48-49% de los jóvenes y de las jóvenes que viven en El Carpio se irían del país si pudieran. En El Salvador llega casi 80%. Claro. Es impresionante, ¿verdad? La incapacidad que han tenido nuestros gobiernos y la sociedad en su conjunto de facilitar y potenciar oportunidades para las personas jóvenes. Yo creo que ahí hay un enorme reto, más allá de los cambios de gobierno, de las ilusiones momentáneas. Yo creo que es una enorme responsabilidad, sobre todo teniendo en mente que estamos a 30 años de haber llegado a un acuerdo político para acabar con la guerra. Claro. 30 años después el desgarramiento es parecido. Incluso hoy, en términos relativos, hay más muertes en Centroamérica que hace 30 años, claro, con guerras civiles declaradas. Claro, y también problemas entre nuestros propios países. Aquí incorporo otra pregunta importante, que es, ¿y la frontera entre Guatemala y México? Donde se sabe que ocurren atrocidades también. Sí. Brevemente, ¿en qué condiciones? Bueno, es una frontera también enorme, ¿verdad? Tiene muchos pasos en donde las personas, sobre todo de Honduras y de El Salvador, cruzan en menor medida de Nicaragua, en mucho menor medida de Costa Rica, pero hay muchos pasos donde no se requiere documentarse. Hay que tener también presente que en Centroamérica existe el C4, que es la unión de fronteras de Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua. Entonces, una persona con cédula de identidad de El Salvador puede cruzar a Honduras y a Guatemala, ya a México no. Pero hay muchos cruces donde se puede pasar sin tener que documentarse ante las autoridades migratorias de México. Claro, ya muy cerca de la frontera empieza a haber retenes. Claro. Y entonces ahí es donde empieza el esfuerzo por cruzar por zonas menos vigiladas, pero donde por esas perversidades de este mundo está el crimen organizado. Entonces, cuando no lo retienen las autoridades mexicanas, las cuales han sido acusadas una y otra vez de corrupción, de colusión con el crimen organizado, los toma el crimen organizado, ¿verdad? Y hay una industria de la extorsión enorme en México, de suerte que si a uno lo detienen, le piden un número de teléfono, se llama a los parientes y se les dice, mire, aquí está fulano, tiene que depositar en tal empresa de transferencia de dinero tal monto porque si no lo matamos. Y muchas veces han matado a las personas porque los familiares no depositan el dinero. Claro. Ahora pasemos a la crisis inmediata, o sea, la que acaba de ocurrir sí, en la frontera con la política de cero tolerancia de Trump. ¿Qué nutre y qué mantiene viva esa política en un país que, como bien sabemos, es muy diverso y donde las tendencias políticas han sufrido un descrédito también y han estado transformándose a lo largo de los años? Es decir, ya no se pueden dibujar líneas tan claras de quién apoya qué política. ¿Qué nutre entonces hoy ese tipo de política migratoria que lo mantiene a él con una legitimidad considerable? Sí. Yo diría que hay un elemento muy importante que es que esta política de cero tolerancia ha sido una manera en que la administración Trump ha intentado presionar al Partido Demócrata. Perdón, pero... No se preocupe. Las lluvias traen el resfrío. No se preocupe. Ha presionado al Partido Demócrata en las dos cámaras, en el Congreso y en el Senado, para que haya cambios en la política migratoria. Entonces lo que ha dicho es, con la política cero tolerancia, voy a poner más presión para que cambie la política y para que me financien el muro. Claro. Que puede tener un rédito político inmediato ahora las elecciones de medio periodo. ¿Cómo no? Que puede significar noviembre, un fortalecimiento, ¿verdad?, del Partido Republicano de cara al asunto migratorio. Sí. Que han logrado colocar, digamos, de manera definitiva como uno de los 2-3 principales problemas. Entonces, esa es una razón, ¿verdad? Y lo de cero tolerancia se tradujo sobre todo en la separación de personas menores de edad. El argumento formal que ellos dicen es que una persona menor de edad no puede estar en un centro de detención donde hay personas mayores de edad.
y entonces de alguna manera utilizan la protección de los menores para separarlos. Tal vez con lo que no contaban, y eso también da crédito del enorme esfuerzo que hay en los Estados Unidos en torno al tema migratorio de otros sectores que adversan a Trump, fue la reacción generalizada en contra que tuvo esto, ¿no? Incluso su misma esposa, de manera un poco ambigua, pero también medianamente clara, criticó la política de separación, ¿verdad? Entonces, el miércoles de la semana pasada llevó a Trump a dejar sin efecto esa política, pero ahora hay varios problemas. Uno es que de esos 3.000 y tantos niños y niñas separados, no de todos, más bien de una minoría, se sabe dónde están sus papás y sus mamás. Hoy lunes 25 de junio, una estimación decía que alrededor de 500 niños y niñas, para unos 500 niños y niñas se tiene identificado dónde están sus papás y sus mamás. Para el resto, más o menos 3.000, no, es decir, estamos hablando de menos del 20% de posibilidades de reunificación familiar a esta fecha de la última semana del mes de junio. Sí, y ¿cómo se llama? Personal de los diferentes departamentos involucrados en esto sí habían dejado claro en declaraciones a la prensa que no tenían nada claro, que no tenían claro el protocolo, que no tenían alcances, no tenían claro los alcances del decreto, y que no había, digamos, una preparación institucional para responder a la necesidad de reunificar a las familias. Y además que la coordinación entre instituciones no tenía un protocolo claro, de manera que al separarse no había, por decirlo así, como una base de datos clara que pudiera hacer la relación entre padres, madres, hijos e hijas, ¿verdad? Tal vez el rostro que resume esta tragedia humanitaria, diría yo, es el rostro de esta pequeñita niña hondureña de apenas 2 años que fue fotografiada por un reconocido fotoperiodista estadounidense y que se convirtió como en el ícono, en el símbolo de esta época, ¿verdad? Yo creo que... Sí, que eso es interesante también por una cuestión ya de lectura política. Hay que recordar que las imágenes que estamos viendo de este caso, prácticamente todas las que han circulado, son del gobierno, porque no han permitido a la prensa fotografiar dentro de los albergues. Sí. Y por ejemplo, uno de los grandes escándalos se provocó con un audio que publicó un medio estadounidense, se llama ProPublica, que el audio, bueno, lo pueden encontrar en nación.com también, porque se reprodujo internacionalmente, ¿cómo no? que donde se escuchaba a los niños un poco llorando, en estado como un poco histérico, ¿verdad? Llorando y reclamando, ¿no? Y un par de guardas de seguridad diciendo comentarios despectivos en español. Esto es interesante para una lectura política, porque si estamos hablando de un Estado que está negando ese nivel de acceso a la prensa, alegando seguridad, por supuesto, pero que difunde imágenes que sabe que no le van a hacer daño, ¿de qué estamos hablando? De la política estadounidense de hoy. ¿Qué nos está diciendo eso de lo que está viviéndose en la administración Trump en términos políticos y ideológicos? Yo diría que la sociedad estadounidense hoy es una sociedad enormemente polarizada, ¿verdad? Como hay un sector conservador que en este tema llama la atención, que por una parte está en contra de la política de separación familiar, pero sigue apoyando a Trump, ¿verdad? Digamos que Trump sigue teniendo un núcleo duro de apoyo que no parece haberse debilitado, aun y cuando se haya salido del acuerdo de París sobre cambio climático, sobre estos temas de migración, que haya cambiado los términos del acuerdo nuclear con Irán, y una larga lista, ¿verdad? Claro. Ese núcleo duro sigue ahí presente. Por otra parte, hay una gran constelación de grupos, actores políticos que adversan a Trump y que parece que son capaces también de movilizar muchos esfuerzos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en distintas plataformas, que de alguna manera también se toman ese pulso en ese contexto de polarización. ¿Cuál va a ser el curso de esto? Es difícil saberlo. Yo creo que un buen test será sin duda las elecciones de medio periodo de noviembre de este año 2018, en donde como partido, el Partido Republicano, le tocará mostrar que es algo más que Trump, o si por el contrario... Ya está totalmente plegado a esa política. ¿Verdad? Porque también hay que decir que dentro del Partido Republicano
muchos sectores se han manifestado en contra de este tema de separación familiar. Incluso algunos de los líderes políticos que lo adversaron en la primera ronda de las elecciones internas, republicanas. Y los mismos sectores cristianos que están en el Partido Republicano, que por razones de esos mismos principios criticaron la política, aunque apoyan al presidente. Es difícil imaginar esto, ¿verdad? Uno diría, si sobre algo tan decisivo uno no coincide con el presidente, uno no debería en principio apoyar al presidente, pero sí, acá se dan las dos cosas. Y además está viviendo una época de relativa bonanza en la economía, siguiendo una tendencia de 10 años, después de la profunda crisis económica, de más o menos 8 años, sería la tendencia de baja en el desempleo y de aumento, digamos, en las transacciones en bolsa y todo esto. Entonces está beneficiando de un contexto económico positivo, a pesar de que la política exterior está muy degradada y que claramente en términos ideológicos en torno a migración, por ejemplo, está muy dividido. Ahora, una de las grandes preguntas es, ¿qué han hecho realmente los gobiernos centroamericanos por intentar frenar esta migración masiva de sus habitantes? Bueno, yo diría sí, que ese es un punto muy importante, porque digamos que nosotros deberíamos reivindicar el derecho a no tener que emigrar, y sobre todo el derecho a no tener que emigrar de manera forzada. En ese contexto yo diría que los gobiernos centroamericanos han hecho muy poco, y ahí podríamos poner a gobiernos incluso de orientaciones políticas muy heterogéneos unos a los otros, ¿verdad? Desde una persona que viene de las iglesias cristianas, como el presidente de Guatemala, hasta el presidente de El Salvador, que fue el candidato y es el presidente del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Creo que en términos generales los gobiernos centroamericanos le quedan debiendo, y por mucho, a su gente, ¿no? Y más allá de eso, yo diría que el gran problema que tenemos en Centroamérica es que no tenemos una propuesta de largo plazo de región. Sí. Hace 30 años la generación que era presidente en aquel momento, incluido el ahora expresidente Arias, tuvieron, creo yo, el acierto de decir hay que encontrar una salida política al conflicto armado. Uno podría o no podría coincidir con la visión que tenían o con los resultados que obtuvieron. Los resultados en el fondo han sido muy modestos, pero yo creo que con todo y todo habría que reconocerles que tuvieron la visión de decir esto solo es posible a través de una salida política. Hoy yo creo que no tenemos un proyecto político para Centroamérica, y eso es muy serio, porque cada quien está tratando de resolver en una escala muy pequeña problemas enormes, ¿no? Claro, en Honduras con la expansión del ejército y la expansión del control. Estamos a pocos meses de cumplir 10 años del golpe de Estado en Honduras. ¿Verdad? El otro año ya tenemos 10 años. Uno podría 10 años es una generación entera de parálisis política. Exactamente. Nosotros trabajamos en esta encuesta que mencionaba hace un rato en una comunidad en Tegucigalpa que se llama Nueva Capital, donde viven más o menos 60,000 personas y en donde no hay agua potable. Uno podría decir, bueno, podríamos estar en desacuerdo en muchos temas de cómo organizar una sociedad, y hasta cierto punto es bueno que haya desacuerdos. Los desacuerdos ayudan a aclararse las cosas, pero no puede ser que 60,000 personas no tengan agua potable, que no tengan una clínica de salud, que no haya una secundaria pública. Eso serían como digamos, lo elementalmente humano para llevar adelante la vida. Creo que en eso como región hemos fracasado, ¿no? Creo que en Costa Rica nos ha ido menos mal que en la región, y eso es un gran atributo de muchas generaciones también acá, no para autoadularnos ni para decir, evitar la autocrítica, pero sí que en general en Centroamérica no tenemos un proyecto a largo plazo, y en el fondo la migración es lo único que queda, ¿no? Y lo otro, la otra salida, me parece a mí, que también se nota mucho, es la salida neopentecostal, ¿no? Claro. Que es una manera de darle sentido a la vida en medio de muchas dificultades. Y de organización política paralela que estructura y suple las funciones del Estado. Que ya fue exitosa en Guatemala, que se expresó intensamente en las elecciones acá en Costa Rica, y que posiblemente haya llegado para quedarse. Claro.
Bueno, con ese resumen de la política centroamericana creo que nos queda claro cuál es el trasfondo de estas migraciones masivas hacia los Estados Unidos. No es un tema donde donde sea fácil decir, no, es que Estados Unidos debería hacer o dejar de hacer, o es que Centroamérica mejor que se dedique a otra solución. Realmente es muy complejo y hay que abordarlo en esa complejidad. Creo que esa visión a largo plazo es fundamental. Muchas gracias por acompañarnos. Para resumir un poco, el libro No Más Muros está disponible en la librería universitaria, en la web. Y también el documental Casa en Tierra Ajena. Además, en La Nación y en nación.com, por supuesto, pueden encontrar todo el seguimiento que le hemos dado a la crisis de la migración y de las separaciones forzosas en la frontera estadounidense. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias. Buenas tardes.